Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Amigos, qué gusto saludarles. Les deseo que este día sea de gran bendición para ustedes en todo lo que realicen. Vamos a inclinar el rostro y juntos pidamos la bendición de nuestro Padre en esta oración. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de elevar nuestro pensamiento para poder pedir la bendición de tu Santo Espíritu. Rogamos que hoy al abrir tu palabra tengamos la plena seguridad de tu presencia, de tu interés en nosotros, de cuánto deseas formar parte de nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, el texto para hoy está en el libro de los Salmos, el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios tiene evidencias en todo el universo sobre su poder. Es que el universo en verdad da fe del poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:3 nos dice que precisamente por el poder de la palabra de Dios el universo fue constituido. Y así, a lo largo de la historia, hombres y mujeres pueden también dar fe del poder de la palabra de Dios en su vida. Tal es el caso del rey Josías, rey de Judá, que desde su infancia comenzó a gobernar. La Escritura dice que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Su historia está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Miren lo que dice el versículo 2. Hablando del rey Josías: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Como decía, en el versículo 1 nos dice que él comenzó a reinar desde que tenía 8 años de edad. Era un niño cuando comenzó a gobernar. Y cuando estudiamos precisamente el periodo en que, o vemos el periodo de tiempo que duró, fue un tiempo significativo. 31 años fue rey en Jerusalén. Ahora, quiero destacar 2 aspectos importantes en la vida del rey Josías. El primero es su alto sentido de moralidad para las cosas de Dios. Su alto sentido de moralidad hacia la sociedad misma. Porque, de acuerdo con lo que el texto nos dice, podemos darnos cuenta que el rey, desde su infancia, tenía esa tendencia de hacer lo correcto. Pues, escuchen esto. A pesar de lo que su abuelo Manasés y su padre Amón habían hecho, a pesar de eso, el niño Josías decide hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de Josías, de Manasés, y cuando hablamos de Amón, nos damos cuenta de personas que se desviaron por el lado de la idolatría. Levantaron estatuas incluso en el propio templo de Dios, y de esa manera dejaron una herencia que sin duda tuvo una influencia en la vida de el rey Josías, pero que él de ninguna manera permitió que el mal ejemplo de su abuelo y de su padre pudiera de alguna forma condicionar su vida. Esto, amigos, trae esperanza. Nadie está condenado a repetir los errores de sus antecesores. Nadie está condenado a tropezar sobre la misma piedra pensando en el poder de la herencia o pensando en el poder de la influencia.
Todos, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones y con la ayuda de Dios, amigos, hacer lo correcto. No sé qué clase de influencia tuvo tu padre sobre ti, pero si no estuviste o no naciste o no creciste en una familia donde se eran cariñosos, donde había buena comunicación, donde había armonía, eso no significa que tú estás destinado a tener un hogar con las mismas características, sino todo lo contrario. Y eso lo podemos ver en el caso del rey Josías. Él hizo lo recto delante de Dios. Quiere decir, antes que cuidarse sobre qué dirán los demás acerca de su vida, lo que Josías hizo fue más bien delante de Dios. A él lo que más le preocupaba era su relación con Dios precisamente. Ahora, la segunda característica de Josías, que él rompe esa cadena de desgracia, de desobediencia que su abuelo y sus padres tenían, además de eso, fue el alto valor que le dio a la palabra de Dios. En su tiempo, lo que se conoce hoy día como el Pentateuco o los 5 primeros libros escritos por Moisés, identificados también como la Torá o la ley, esto que se conoce así era la Biblia de su tiempo, la palabra de Dios. Y Josías precisamente echó mano de la palabra de Dios para lograr la reforma en su pueblo. Incluso cuando Josías comenzó la restauración del templo de Dios y la restauración del culto, de repente los trabajadores encontraron el libro de la ley en el templo. Pronto llevaron esa noticia ante el rey. Se agarró el libro y comenzó a leerse precisamente en presencia del rey. Ahora, cuando se lee en presencia del rey, fíjese lo que dice en 2 de Crónicas 34, el versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Quiere decir, él tiene un encuentro con la voluntad de Dios y sin duda, estimados, la influencia que su abuelo y su padre había tenido había dejado grandes y profundas huellas en el pueblo. Se dio cuenta al comparar la trayectoria del pueblo por la influencia de su abuelo y la influencia de su padre, Amón, al comparar la condición del pueblo con lo que la palabra de Dios decía, él se da cuenta cuán lejos estaban del ideal, y esa sensibilidad espiritual para las cosas de Dios le llevó a desgarrar sus vestidos como una forma de expresar arrepentimiento por lo que se había estado haciendo por todos esos años. El rey Josías comienza una reforma que le lleva precisamente al pueblo a acercarse a Dios. Había recuperado ahora algo valioso, la misma palabra de Dios. Y gracias a la influencia de esta palabra, el pueblo, amigos, llega a experimentar una reforma y un revivamiento significativo, dejándonos un ejemplo que solo la palabra de Dios puede llegar a restaurarnos, y es que en eso consiste precisamente su poder. Hay 2 textos que quiero compartir del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este texto habla del poder de la palabra de Dios para limpiar la mente, para limpiar el corazón. Y un texto más aquí mismo, en San Juan 17, el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amigos, el simple ejercicio, si lo quieres ver así, el simple ejercicio de leer la Escritura tiene un efecto extraordinario. El Señor dijo que limpia, santifica el corazón, la vida de las personas. Con razón, aquel día cuando en Mateo 8, un centurión vino en presencia del Señor Jesús para pedir auxilio por su siervo, por su criado que estaba enfermo. El Señor le dijo, está bien, vamos a tu casa para sanarlo. El hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y agregó, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿De dónde saca este hombre que la palabra de Dios es tan poderosa que solo basta pronunciarse para que las cosas lleguen a la existencia? Pues es precisamente, amigos, lo que dice el Salmo 33:6,
que por la palabra de Dios este mundo vino a la existencia. De hecho, el Salmo 33:9 dice que Dios habló y fue hecho. Él mandó y existió. Con toda razón, amigos, cuando Satanás tentó al Señor Jesús en Mateo 4:4 a que convirtiera las piedras en pan para poder satisfacer su hambre, su necesidad, el Señor Jesús le dice con toda autoridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta mañana te invito a hacer de su palabra como Josías lo hizo, como el Señor Jesús lo hizo, como hombres y mujeres a lo largo de la historia hicieron. Te invito, te desafío a que hagas de la palabra de Dios tu pan de cada día y puedas experimentar ese poder santificador, ese poder restaurador. No comiences tu día sin abrir la bendita palabra de Dios. Querido Padre, gracias por el regalo maravilloso de tu palabra. Suplicamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu despierte en nuestro corazón hambre de tu palabra y por voluntad propia decidamos abrirla para que surta el efecto santificador y regenerador en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que canto y me puede oír, lo puede sentir. En este mismo instante lo puedes sentir, muy cerca de tu corazón, te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está. Es tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como en la mañana se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír, es tan cierto como que le canto y me puede oír. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino.
De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía: esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada, pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa, y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos, y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije: vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije: hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo: gracias, amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo: la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible.
escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kylie en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, tú sabes por qué. Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.